Bienvenidos, estamos nuevamente en el podcast Conversemos con Mari Pérez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos realmente contentos el día de hoy porque nuestro amigo José de Jesús está nuevamente aquí visitando su casa. José de Jesús, ustedes han escuchado hablar bastante de él. Él es gerente general de la encuestadora más conocida, con mayor credibilidad en nuestra región. Me refiero a encuestando.pe, que ha marcado hito, ha marcado historia, ha marcado un camino de seriedad, responsabilidad y credibilidad en nuestra región. Le damos la bienvenida a José de Jesús y agradecidos porque nos acompaña el día de hoy. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Mari. Mucho gusto verte nuevamente. Aunque siempre estamos en comunicación, pero hoy en día en persona, un calor fuerte. Calor terrible. Tremendo. José, tú eres de Puerto Rico. Correcto, Mari. Ha venido directamente desde tu país al podcast de Mari Pérez. A ver a Mari Pérez y hablar de la política, que es lo que me gusta. Hablar de todo, ¿no? Hablar de todo, de cómo encuestando.pe ha marcado historia y sigue marcando historia a nivel de trabajos de encuestas en nuestra región, en nuestro país. José, has llegado directamente de Puerto Rico, tú eres obviamente nacido en Puerto Rico, estás residiendo ahí, pero encuestando.pe sigue vigente. Sí, sigue vigente, Mari. Todavía no hemos hecho ningún tipo de encuesta. No sabemos si vamos a hacer encuesta, Mari. En estos momentos sí estoy siguiendo la política de cerca. La política de cerca. Y los candidatos que van a correr en las próximas elecciones. Y es interesante. Lo que sí te puedo decir es que va a ser una contienda bien pareja. Bien reñida. Sí. Este año, el 2026, va a haber dos elecciones, las generales y las municipales y regionales. Correcto. Vamos a hablar de estos dos momentos que vamos a vivir, porque entiendo que ya estás de retorno a Puerto Rico y queremos aprovechar el momento contigo. El 2026, en abril del 2026, se llevan a cabo las elecciones regionales, las elecciones generales, las presidenciales. Correcto. ¿Cómo ves este proceso desde tu mirada de gerente general de encuestando.pe? Bien, Mari, pues, ¿cómo te diría? Hay muchos candidatos, primeramente, pero 39. 39. Ajá. Y de esos candidatos, pues, muchos llevan una trayectoria, muchos son conocidos. Te podría decir que en estas elecciones, te digo que va a haber una segunda ronda. Va a haber una segunda vuelta. Correcto. Ajá. Y ya se percibe unos candidatos que ya han direccionado y que posiblemente sean los que estén en esa segunda vuelta. No estoy hablando con un pitonizo de un adivino, sino un hombre de estadística que, mirando cifras, puede decirnos quiénes entrarían a una segunda vuelta, José de Jesús. Mira, Mari, déjame irme un poquito a la historia. Ya, perfecto. En la pasada elecciones, hubo, como te diría, un caso excepcional y fue el del caso de Pedro Castillo. Pedro Castillo. Ajá. Un caso donde ninguna encuestadora lo daba como ganador. Estos son casos, pues, que se dan de uno en la vida. Ya. Pero Remil, digamos, ¿no? Correcto. Ajá. Pero las encuestas, pues, son una forma de que el candidato sepa dónde se encuentra. Lo ubica en ese momento. No lo ubica en las elecciones. Lo ubica en ese momento. Y en ese momento, pues, el candidato sabe dónde está, qué tiene que hacer, si entiende de que el tiempo que le queda para hacer campaña no es tan para él poder lucir bien. Y mi recomendación, que en este caso, como las encuestas hablan, pues candidato que entienda de que no entraría en una segunda ronda, pues que se ahorre el dinero.
que se ahorre el dinero. Sí, definitivamente. Estamos hablando de las presidenciales, ¿no? Correcto. Estamos hablando de las presidenciales, de las generales que son de aquí a 3 meses. Correcto. Que será en abril. ¿Quiénes entrarían? Tú has estado revisando encuestas de otras empresas. ¿Quiénes entrarían? Según estos datos, si las elecciones fueran mañana, porque las cifras pueden variar, ¿no? Correcto. Pero si las elecciones fueran mañana, ¿quiénes pasan a una segunda vuelta? Mira, Mari, dentro del estudio que yo he hecho, en una segunda vuelta escogería a 3. A 3. ¿Quiénes serían esos 3? Sería López Arriaga, sería Keiko y en una tercera posición el señor Acuña. César Acuña. Correcto. Ajá. Sería entre estos 3 según las cifras que estás revisando. Según la cifra que estoy revisando. Ajá. Y si me preguntas para la segunda vuelta, pues yo te diría que serían 2. Sería entre la señora Keiko Fujimori y el señor López Arriaga. Es decir, entonces tenemos, José Jesús, según las cifras que has revisado, las elecciones tendrían 3 primeros lugares, ¿no? Primer lugar estaría, las elecciones generales, estaría López Aliaga. Segundo, Keiko. No, yo te digo... no en ese orden. No en ese orden. Ya, perfecto. Yo entiendo que está entre esos 3 candidatos. Y en una segunda vuelta entrarían 2. Y entiendo yo que serían López Arriaga y la señora Keiko Fujimori. Y esto en función de las cifras, ¿no? Correcto. No te puedo decir quién va primero y quién segundo. en una segunda vuelta, porque tú sabes que ahí ocurren cosas excepcionales donde hay partidos que buscan unirse a un candidato y en esta situación, pero sí te puedo decir que esos 2 candidatos pasarían a una segunda vuelta. A una segunda vuelta, correcto. Y Keiko Fujimori. Correcto. Ajá. Ahora, obviamente uno puede decir eso revisando cifras, ¿verdad? Pero si las elecciones fueran mañana. Correcto. Porque de aquí a pasado mañana podrían cambiar. No, se puede modificar. Definitivamente, Mari, si tú me entrevistas a mí de aquí a 2 o 3 meses, pues yo no es que me retracte, te diría, mira, ante esta situación, en este momento, ya no es este candidato, sino este. Claro, va a haber movimientos, es que la tendencia no cambia. Ahora, José, ¿cómo es que Castillo en las elecciones pasadas pudo avanzar sin que las encuestadoras se dieron cuenta? Tú dices, esto sucede 1 entre 1000. Ocurre y a veces no se puede detectar. ¿Es posible eso? ¿O haya habido algún manejo no muy claro de las encuestadoras? No, Mari, no. Yo entiendo que la credibilidad de encuestadoras serias estaría por el medio, porque nadie daba a Castillo ganador. Claro, nadie. ¿Qué puede ocurrir en esta situación? Fácil, Mari. Entiendo yo de que el electorado, al momento de ir a las urnas a votar, pudo haber recapacitado y dio un voto de castigo al otro candidato. Y dijo, vamos a probar con este, es un líder sindical, es un maestro, viene con buenas ideas, vamos a darle una oportunidad. Yo entiendo que eso fue lo que pasó. Fue un voto de último momento, Correcto, el de Castillo. Sí, correcto. Ajá, interesante. Y acuérdate que en este caso de los 2 candidatos, uno era bien conocido, Pedro Castillo era conocido, pero en el ámbito sindical ya aquella persona se conocía, y entiendo yo que el pueblo lo que quiso ver un cambio, a ver si funcionaba. José, ¿crees en las encuestas por internet, en las encuestas telefónicas? ¿Eso es posible? No creo. ¿Que te den resultados certeros? Mira qué rápido te contesté, no creo. ¿No crees? No creo. Porque esas son las encuestas que ahora están abundando en las redes, ¿ah? Las encuestas telefónicas, encuestas por redes. Mari, lo que pasa es que en las pasadas elecciones, en las encuestas que nosotros hacíamos, tú podías ver, nosotros sacábamos hasta fotos de los encuestadores junto con los supervisores y a las residencias donde iban. El encuestador tiene que tener un contacto con la persona, escucharlo, saber cuáles son los problemas, porque dentro de las encuestas que nosotros hacemos,
habíamos hecho, se le preguntaba a la persona encuestada qué tipo de problema había en su distrito. El distrito, digamos, de Punchana, los problemas no son los mismos al de Belén. Y entonces esas cosas son bien importantes. Y ahí tú podías ver en ese tipo de encuestas, ya yo sabía, te podría decir, Mari, en la tercera o cuarta encuesta que nosotros habíamos hecho, ya habían unas direcciones de unos candidatos. Tú y yo mismo hablábamos y te decía, hay varios candidatos en unos distritos que definitivamente van a ser alcaldes. Y así, van a ser. Así ocurrió en la Boca de Urna. Claro, hicimos una Boca de Urna que obviamente se ajustó bastante a los resultados. Ahora, José, ¿no crees en las encuestas por redes o por telefónicas? No. Es que no hay ninguna prueba científica de eso. Man. No es científico. No es científica. Tú podrías hacer una encuesta telefónica, un sondeo, para saber cómo está el ambiente político. Pero en una encuesta telefónica puede ocurrir que el candidato que va a correr, digamos, por X distrito diga, mi gente, hoy llamen a las 6 de la mañana, va a haber una encuesta de tal, yo quiero que todos ustedes me llamen allá. No es una encuesta. O sea, no es una encuesta que dé un resultado real. Nada prueba. Ahora, ¿cómo hacía Encuestando.pe sus encuestas? ¿En algún momento hiciste en redes, hiciste telefónica? Bueno, Mari, hicimos, luego de que nosotros hacíamos la encuesta física, nosotros la publicábamos en las redes. Ahora, pero era encuesta. ¿La física cómo la hacían? Cuéntame. La física, nosotros teníamos un panorama de X personas mediante una fórmula. Cogíamos un promedio de personas en cada distrito y en distintos sectores del distrito. Digamos, y eso lo hace un estadista, entiendo. Yo me encargaba de tener toda la data, sumarla toda, porque eso me encargaba yo no quería que nadie bregara con eso. Luego de esto se le entregaba la data al estadístico y el estadístico era el que hacía la fórmula, hacía qué % de error había en la encuesta. Una encuesta que te dé más de un 5% de error, esa encuesta no sirve. No sirve. No sirve. ¿Te pasó en algún momento, le pasó a Encuestando.pe que tenía más del 5% de error? Nunca. ¿Y tuvieron que invalidarlo? Nunca. Y yo estaba pendiente de que si un encuestador dudaba de cómo había encuestado, mandaba otro encuestador al mismo sector a que me repitiera la encuesta. O sea, había una rigurosidad en la elaboración de la encuesta muy... Definitivamente, Mari. Muy intensa, muy fuerte. Definitivamente no había forma para que hubiera un sesgo. No había forma. ¿Puede una encuesta variar de un día para otro? Mari, de un día para otro tiene que ocurrir con un candidato algo excepcional. Tiene que ser excepcional. Pero sí te puede cambiar una encuesta cada 2 o 3 meses. Pero que yo haga una encuesta hoy y mañana haga la misma encuesta, no vas a ver cambio. No va a haber cambio. No van a haber cambio. Como dices, tendría que haber una situación muy, muy irregular, llamativa, algo extraordinario tiene que ocurrir. Definitivamente, Mari, para que ocurra eso. Encuestando.pe realizó en algún momento encuesta telefónica, encuesta por redes, o siempre lo hizo de manera presencial. Mira, Mari, en varias ocasiones hicimos encuestas telefónicas que llamaban, yo estuve aquí en tu programa y se hacían llamadas telefónicas para cuál era el sentir del público en cuanto a algunos candidatos. Pero estos son sondeos. Esos son sondeos, no son encuestas. No tienen la característica científica. No tienen el peso científico. Ni tienen ningún tipo de validez. Exacto. No. Nadie puede validar eso. Nadie puede validar. O sea, tú puedes hacer un sondeo, pero ya un poco para conocer la opinión, ¿no? Pero más no, o sea, no tiene. No hay forma. Ajá. No hay forma más. Ahora, José,
Entonces, tenemos que López Aliaga y Keiko Fujimori, si mañana fueran las elecciones, ellos dos pasan a una segunda vuelta. Ellos pasarían a una segunda vuelta. Según las cifras que tú has estado revisando en las últimas semanas. Definitivamente, Ajá. Mari. Y déjame decirte, podría venir una segunda vuelta entre, digamos, López Arriaga y el señor Acuña, o podría venir una segunda vuelta entre Keiko Fujimori Acuña, pero lo que sí te estoy diciendo es que esos son los tres candidatos que tienen las grandes posibilidades de pasar a una segunda vuelta. Pero si mañana fueran las elecciones, solamente dos de ellos entrarían. López Aliaga y la señora Keiko Fujimori. Correcto. Ahora, caminemos un poquito más allá. En el mes de octubre son las elecciones municipales y las regionales, ¿verdad? Ahí la cosa también está movida. Yo entiendo que ahorita van todavía caminando, algunos trotando hacia octubre del 2026, porque tenemos que pasar las generales, las presidenciales, ¿no? Correcto. Pero, ¿cómo ves? Danos un panorama general de cómo estás viendo las elecciones regionales y municipales aquí en Loreto. Mari, tú dijiste una palabra, trotando. El candidato que esté trotando en estos momentos ¿Ya? no va a llegar, porque estamos en la recta final, estamos en diciembre, las elecciones son en octubre. O sea, ya estamos en recta final. Sí, seguro que sí. Estamos en diciembre, ya entre enero. Ya, ajá. Son a ley de 8 meses. 8 o 9 meses. Y el candidato que empiece a trotar ahora, pues, que se despida, porque hay candidatos que ya están corriendo hace tiempo. ¿Los que están corriendo hace tiempo tienen más posibilidades de ganar? Definitivamente. ¿Sí? Aquel candidato que se siente a dormir a decir, en estos 4 meses yo voy a utilizar el factor económico, la radio, la televisión, prensa escrita, podcast, internet, TikTok, no va a llegar. Uh-huh. No va a llegar. Ahora, ¿cuánto tiempo falta? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 9 meses. 9 meses. Faltan 9 meses. 9 meses. Ya los que están trotando, los que están caminando, no tienen posibilidades. No es que no 9 meses. No es que no tengan posibilidades, es que los otros candidatos que están corriendo ya le llevan ventaja. Eso es, yo tenía caballos de carrera antes. Esto como cuando dan la carrera y hay un caballo que se quedó rezagado, y cuando los caballos han sacado por lo menos 20 o 30 cuerpos de distancia, arranca ese caballo. No va a llegar, va a llegar último. Salvo que el caballo tenga alguna dificultad en la carrera, ¿no? Correcto. Ajá. Pero Mari, hay candidatos que yo me acuerdo que en las pasadas elecciones perdieron, y desde ese mismo día comenzaron campaña. Y eso están en ventaja. Esto es real. Ellos están en ventaja. Definitivamente. Uh-huh. Y yo te puedo dar un ejemplo después cuando tú me preguntes de candidatos que perdieron e inmediatamente empezaron su campaña nuevamente. Porque esta es la razón de ser de esto. Si tú aspiras a servirle al pueblo, tú quieres ser un buen alcalde, tú quieres ser un buen gobernador regional, tú no puedes esperar un año para decirle, pueblo, te quiero servir. Tú tienes que empezar. Perdiste, vamos a empezar desde hoy de nuevo. A ver qué errores cometí, dónde hay que mejorar. Todas esas situaciones, Mari. Por eso es que la política es tan bonita. Es tan bonita, tan emocionante, ¿no? Sí. Tanto así que, mira, falta todavía 4 meses para las generales, para las presidenciales, y ya, si mañana fueran las elecciones, supiéramos que López Aliaga y Keiko irían a una segunda vuelta. Esa es mi percepción. Ajá, ¿no? Ahora, veamos lo que va a ocurrir en octubre en las regionales. Tenemos aquí unos sobres. A ver, desde la producción me entregan unos sobres. Vamos a hacerlo de manera tal que esta entrevista la vamos a ir pasando de a pocos conforme avance la expectativa electoral.
José de Jesús es gerente general de una encuestadora con mucho prestigio como es encuestando.pe. Aquí tenemos sobres con, candidatos o posibles candidatos. Gobernador de Loreto, provincia de Maynas, distrito de Belén, distrito de Punchana, San Juan Bautista. Un lapicerito, aquí está, muy bien. José, te vamos a pedir lo siguiente, abusando de la confianza. Tú desde lejos has estado siguiendo todas las encuestas, conoces a algunos candidatos. ¿Te atreverías a decirnos o a escribirlo? Porque esto lo vamos a lacrar y lo vamos a cerrar y lo vamos a ir dando a conocer de manera paulatina, porque eso de José de Jesús queda con su voz hoy día aquí en el podcast Conversemos con Mari Pérez. Me gustaría, José de Jesús, que aquí escribas, porque esto va a pasar a cerrarse. ¿Quién será el alcalde en San Juan Bautista? ¿Te animas a hacerlo? Sí, correcto. ¿Te animas? Pero te quiero hacer una aclaración, Mari, A ver. porque no quiero contaminar al público. Mira. No quiero que ningún candidato se sienta aludido. Yo voy a seleccionar los candidatos de acuerdo a mi percepción personal. 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 Ya, perfecto. Estoy aclarando eso. Personal. No quiero que ningún candidato se moleste, no, porque él es gerente de una encuestadora. Yo lo voy a dar desde mi carácter personal. Uh-huh. Muy bien, aquí está. Te entrego el papelito, el lapicero, para que escribas el nombre de quién consideras será el próximo alcalde de San Juan Bautista. Aquí está el lapicero, el papelito, y me lo entregas porque inmediatamente va a ser cerrado, va a ser lacrado este sobre que lo vamos a ir dando a conocer. Obviamente, si José de Jesús le está diciendo es una opinión personal, eso no quiere decir que lo va a decir porque, bueno, se me ocurrió. Hay cifras de por medio que él ha analizado antes de escribir quién sería, bajo su punto de vista, el alcalde de San Juan Bautista. Y nosotros, por supuesto, durante este tiempo, vamos a ir dando a conocer cuáles son los nombres que José de Jesús ha escrito en este momento. Él está escribiendo, le damos los minutos que él considera y por supuesto va a entrar a un sobre. Perfecto, ya va a entrar a un sobre que inmediatamente pasa a manos de la producción. Aquí está, ya tengo el nombre de quién sería el alcalde de San Juan Bautista, La Grapas. ¿Quién sería el alcalde de San Juan Bautista? De acuerdo a la opinión, al análisis de José de Jesús, gerente general de encuestando.pe. Ahora vamos a entregarle a José de Jesús el sobre que corresponde al distrito de Belén. ¿Te animas a escribir para el distrito de Belén? ¿Sí? Correcto. Perfecto. Aquí está, le estamos dando el sobre a José de Jesús, gerente general de encuestando.pe, para que escriba el nombre de quién sería el alcalde del distrito de Belén. José de Jesús ha hecho la aclaración que esto está en función de la opinión que él tiene. Es una opinión personal, pero obviamente basada en las cifras, en encuestas que están apareciendo y que algunas podrían ser un poco más serias que otras. Ahí está José de Jesús escribiendo el eventual alcalde de Belén. Muy bien, aquí están, yo estoy guardando los nombres y estamos inmediatamente procediendo a sellarlos, a cerrarlos, porque estos nombres van a ser manejados
en el transcurso de las siguientes ediciones. Estos nombres. Provincia de Maynas. Provincia de Maynas. ¿Se animas, José? Me animo, Mari, ahí voy a darte dos candidatos que de ahí no va a salir la elección. De ahí cualquiera de los dos de va a los ser. dos, sí, Cualquiera de los dos. Muy bien, hace la aclaración José de Jesús que en relación a la provincia de Maynas va a poner el nombre de dos candidatos. El nombre de dos candidatos y ahí saldrá el alcalde de Maynas, de acuerdo a su opinión personal. Interesante saber la opinión de José de Jesús, que es gerente general de encuestando.pe, una encuestadora que definitivamente ha marcado historia, ha marcado hito por su seriedad en trabajar los resultados. Aquí está, pasamos a guardar en sobre y cerramos. Y esto, ya me imagino que más de uno va a querer el sobre, va a querer saber qué hay en el sobre, José de Jesús. Más de uno, ¿ah? Más de uno. Más de uno, de hecho. Y finalmente, ¿te animas a escribir el nombre del gobernador regional de Loreto? Pero tenemos que hablar primero de la segunda vuelta. Segunda vuelta. Sí. ¿Habrá segunda vuelta? Entiendo que sí. En el gobierno regional, para el gobierno regional. Nunca hubo, ¿ah? Nunca hubo. Sería novedoso, porque nunca hubo segunda vuelta en la región. No hubo segunda vuelta para antes del señor... no recuerdo yo. Iván Ochoa. No. En primera vuelta se define aquí en la región Loreto. Está bien. Ajá, ya. A ver, te digo, gobernador por Loreto. A ver, escribe el nombre. Yo me imagino ¿Lo que... quieres en grande o en pequeña? Como quieran, letra grande o letra pequeña. Yo me imagino que una vez que ya cerremos la conversación, va a llover preguntas, pedidos para revelar los nombres que tenemos ya en los sobres. Pues déjenme decirles que lo vamos a ir dando a conocer, de manera paulatina y en enlace desde Puerto Rico con José de Jesús. Y si hubiese segunda vuelta, como que no la va a haber, pues entonces habría otro candidato que es el eterno candidato. Ajá, perfecto. Aquí está también paso a engrampar en estos sobres que ustedes están viendo, señores. El gerente general de encuestando.pe ha dado a conocer quiénes serían las próximas autoridades. Gobernador regional de Loreto, provincia de Maynas, distrito de Belén, distrito de Punchana y San Juan Bautista. A nivel nacional, lo ha dicho públicamente, pasan a una segunda vuelta López Aliaga y Keiko Fujimori. Hasta ahí llegamos. José de Jesús, te quiero comprometer a que desde Puerto Rico entremos en enlace telefónico para ir de manera paulatina revelando nombres que tú ya lo estás dejando en un sobre, para hacer la constatación de que tus resultados no han variado. ¿Y cuándo serían? Todavía vamos a ir definiendo. Lo que yo quiero es que pasemos las fiestas, que la gente está un poco entretenida en la Navidad, en el Año Nuevo, y luego vamos a salir con la revelación. ¿Te parece? Sí, correcto. Quiero decirte, Mari, que la selección de los candidatos, como te dije, es personal y no es que sean mis favoritos, es que de acuerdo a la percepción, la data que tengo, en estos momentos debes ponerle la fecha de la entrevista a los sobres, que en aquel momento eran esos candidatos. No quiere decir esto que para octubre van a ser ellos. Te quiero hacer bien claro. Ya. Entonces aquí, si mañana fueran las elecciones, estos serían los ganadores. Eso sería. Ya. Sí, porque Mire entonces en 9 meses pueden haber muchos cambios, Mari.
Por eso te digo, a hoy, perfecto. a hoy. A hoy. Por eso te pido que pongas la fecha de hoy, porque Ya, a hoy... perfecto. Porque eso puede que- variar. No, 9 meses, seguro que puede variar. Puede variar. Y mucho. Puede variar. Y mucho. Perfecto, perfecto. Entonces, podría ser en 2 semanas que se publiquen esos resultados. ¿no? Cuando tú desees, Mari, esa es mi percepción. Cuando usted desee, me llama. Ya, Y perfecto. puede estar seguro que estaré yo en la entrevista. Perfecto. José Jesús, yo te agradezco muchísimo realmente por estar acompañándonos. No quería que partas, entiendo ya que el día de mañana vas nuevamente a Puerto Rico. Queríamos de todas maneras realizar esta entrevista y que nos des tu punto de vista bastante objetivo en relación a las próximas elecciones, tanto nacionales como regionales y municipales. Y definitivamente, Mari, puede ser que tú me entrevistes de aquí a 5 o 6 meses nuevamente y yo te diga, mira, en aquel momento era este candidato, pero este otro candidato ahora está trabajando, se ve su trabajo. Claro. Y en este momento, pues, es este, no es aquel. Ya, perfecto. Pero queda como referencia y a un punto de partida. Hoy ¿no? estamos, ¿a cómo estamos? Hoy día es 22 de diciembre 2025. A 22 de diciembre de 2025, ahí estarían Ahí los están los alcaldes, resultados. ahí estarían los alcaldes y el gobernador regional. Perfecto. ¿Puede variar? Puede variar. Puede variar. Perfecto. José, te agradezco muchísimo por estar aquí. Gracias, Mari. Gracias. Realmente has hecho emocionar a todos. Mari, muchas gracias a ti, siempre agradecido de ti. Esta encuestadora, donde primero se dio a conocer, nació aquí. Aquí, claro. Nació, claro, con gracias a ti, gracias a Rafa, a la producción, dieron la oportunidad, empezamos bebito, crecimos, tenemos la experiencia. Gracias, José. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Y bueno, no vamos. Hemos conversado con José de Jesús. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y nos encontramos en un próximo podcast. Conversemos con Mari Pérez. Gracias.